Sé que lo que voy a contarte suena completamente imposible. Lo sé porque durante años, incluso yo misma intenté convencerme de que había sido una alucinación, un sueño inducido por las drogas, cualquier cosa menos la verdad. Pero no puedo seguir mintiéndome. No puedo seguir callando. Y sobre todo, no puedo permitir que otras personas cometan los mismos errores que yo cometí, pensando que tienen tiempo, pensando que la muerte es solo un apagón, pensando que no hay consecuencias al otro lado. Me llamo Nadia, tengo 62 años y hace 7 años estuve clínicamente muerta durante una hora completa. 60 minutos, no segundos, no minutos. Una hora entera sin signos vitales, sin pulso, sin actividad cerebral registrable según los monitores. Los médicos del Hospital San Rafael en mi ciudad tienen mi expediente completo. Pueden confirmarte que lo que te voy a contar está documentado médicamente. Pero lo que no pueden documentar, lo que no pueden explicar, lo que los dejó sin palabras cuando desperté, es lo que experimenté durante esa hora. Porque durante esos 60 minutos yo no estaba en la nada. No estaba en el vacío. No estaba simplemente apagada. Estaba en algún lugar. Y en ese lugar me encontré con alguien que llevaba 10 años muerto, mi padre. Y lo que él me mostró, lo que me explicó, lo que me advirtió, es algo que cambió completamente todo lo que creía sobre la vida, la muerte y lo que viene después. Pero antes de contarte sobre esa noche, antes de explicarte lo que vi, lo que escuché, lo que sentí, necesitas entender quién era yo. Porque sin ese contexto, no vas a comprender la magnitud de lo que experimenté. No vas a entender por qué mi padre vino a mí, por qué me dijo lo que me dijo, y por qué hoy estoy aquí, sentada en esta silla, con esta ropa simple contándote mi historia. Durante 25 años de mi vida fui adicta. 25 años. No estoy hablando de un problema menor. No estoy hablando de una etapa difícil. Estoy hablando de una adicción que destruyó todo a su paso. Pastillas primero. Tranquilizantes. Ansiolíticos. Cualquier cosa que me ayudara a calmar los nervios, como yo decía. Luego vino el alcohol. Una copa de vino en la cena se convirtió en una botella. Una botella se convirtió en 2. Y cuando las pastillas y el alcohol juntos ya no eran suficientes, busqué más. Tengo 3 hijos. O más bien, tenía 3 hijos porque los perdí a todos. No porque murieran, Dios no permita, sino porque yo los abandoné. La mayor tenía 14 años cuando me fui de casa por primera vez. Simplemente me levanté una mañana, tomé mi bolso y salí. Estuve desaparecida 3 semanas. Cuando regresé, actuaba como si nada hubiera pasado. Mi esposo, que había estado llamando a hospitales, a la policía, desesperado sin saber si estaba viva o muerta, me recibió con lágrimas. Mis hijos me abrazaron y yo sentía nada. Absolutamente nada. Eso es lo que las drogas y el alcohol hacen. No solo destruyen tu cuerpo, destruyen tu alma, te roban la capacidad de sentir, de amar, de importarte algo que no sea tu próxima dosis, tu próxima copa, tu próximo escape de la realidad. Y yo no quería la realidad. La realidad era dolor. La realidad era responsabilidad. La realidad era tener que enfrentar el hecho de que era una fracasada, una mala madre, una mala esposa, una mala hija. Porque mi historia no empezó cuando me volví adicta. Mi historia empezó mucho antes, en mi infancia, cuando aprendí que el mundo era un lugar duro, cruel, donde nadie te protege excepto tú misma. Fui abusada cuando tenía 8 años por un tío. Le conté a mi madre y no me creyó. Me llamó mentirosa. Me dijo que dejara de inventar historias para llamar la atención. Y algo se rompió en mí ese día. Algo que nunca sanó. Crecí con esa herida abierta, con esa rabia, con ese sentimiento de que el mundo me debía algo, de que tenía derecho a hacer lo que quisiera, porque nadie me había protegido cuando lo necesitaba. Y cuando descubrí las pastillas a los 28 años, recetadas por un médico para la ansiedad, encontré lo que había estado buscando toda mi vida, una forma de no sentir. Al principio fue sutil.
tomaba una pastilla más de lo recetado, luego 2. Luego empecé a ir a diferentes médicos para conseguir más recetas. Mentía sobre mis síntomas. Falsificaba recetas cuando ya no podía conseguirlas legalmente. Y cuando eso dejó de funcionar, empecé a comprarlas en la calle, en lugares donde no deberías estar, con gente que no deberías conocer. Mi familia intentó ayudarme. Dios sabe que lo intentaron. Mi esposo me llevó a 3 clínicas de rehabilitación diferentes. Estuve internada un total de 8 meses a lo largo de varios años. Y cada vez que salía, juraba que esta vez sería diferente. Esta vez lo lograría. Esta vez sería la madre que mis hijos merecían. Pero nunca duraba. 1 semana. 2 semanas. 1 mes si tenía suerte. Y luego volvía a caer. La última clínica me echó. Me echaron porque robé medicamentos de la enfermería. Me descubrieron con las pastillas en el bolsillo y me sacaron de ahí en menos de 2 horas, sin reembolso, sin segunda oportunidad. Me dijeron que era una causa perdida, que dejara de desperdiciar su tiempo y el dinero de mi familia. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que en el fondo yo estaba de acuerdo con ellos. Yo también pensaba que era una causa perdida, que no había esperanza para alguien como yo, que había cruzado un punto de no retorno. Mi esposo se rindió conmigo cuando yo tenía 42 años. Me pidió el divorcio. No lo culpo. Había soportado 14 años de infierno, 14 años de mentiras, de dinero desaparecido, de promesas rotas, de verme destruirme frente a sus ojos sin poder hacer nada. Se llevó a los niños. La corte le dio la custodia completa sin ni siquiera pelear. Yo ni siquiera me presenté a la audiencia. Estaba demasiado drogada para levantarme de la cama ese día, pero hubo alguien que nunca se rindió conmigo. Mi padre. Ese hombre santo devoto, que iba a misa todos los domingos sin falta, que rezaba el rosario todas las noches, que vivía su fe católica con cada fibra de su ser. Ese hombre se negó a abandonarme. Cuando todos los demás ya me habían dado por perdida, él seguía tocando a mi puerta. Seguía llamándome. Seguía rogándome que regresara a casa, que me dejara ayudar, que le diera una oportunidad a Dios. Y yo lo odiaba por eso. Lo odiaba porque su bondad me hacía sentir peor sobre mí misma. Lo odiaba porque cada vez que lo veía, veía todo lo que yo no era, todo lo que nunca sería. Veía a un hombre de fe, de valores, de amor genuino por su familia, y yo era lo opuesto. Yo era oscuridad, yo era destrucción, yo era todo lo que él había criado en mí, que se había podrido y muerto. La última vez que vi a mi padre con vida, lo traté de una manera que todavía me destroza el alma recordar. Apareció en mi apartamento, ese lugar horrible donde yo vivía, un cuarto con baño compartido en uno de los peores barrios de la ciudad. Había viajado 2 horas en autobús para llegar hasta mí. Tenía 73 años. Tocó a mi puerta a las 10 de la mañana. Yo acababa de despertarme después de una noche de drogas y alcohol. Estaba de mal humor. Estaba desesperada porque se me estaban acabando las pastillas y no tenía dinero para conseguir más. Abrí la puerta y ahí estaba él, con su camisa perfectamente planchada a pesar del viaje en autobús, con su Biblia bajo el brazo, con sus ojos llenos de lágrimas. «Hija», me dijo, «vine a decirte que te amo, que Dios te ama y que nunca es tarde para volver a casa». ¿Y sabes qué hice? Me reí en su cara. Me reí y le dije cosas que no puedo repetir aquí. Cosas crueles. Cosas diseñadas para herirlo de la forma más profunda posible. Le dije que su Dios no existía, que si existiera nunca habría permitido que me pasara lo que me pasó de niña. Le dije que dejara de molestarme con sus cuentos de hadas. Le dije que prefería estar muerta antes que vivir como él, reprimida, temerosa, esclava de un Dios imaginario. Vi cómo se le rompía el corazón. Vi cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Vi cómo sus manos temblaban mientras apretaba su Biblia contra su pecho. Y aún así me dijo, «Nadia, mi niña, un día vas a morir. Y ese día vas a ver que todo lo que te he dicho es verdad. Solo ruego a Dios que no sea demasiado tarde».
Te amo, hija. Siempre te amaré. Y seguiré rezando por ti hasta mi último aliento. Lo empujé. Físicamente lo empujé para sacarlo de mi puerta. Y la cerré. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Escuché cómo se detenía al final del corredor. Escuché un sollozo ahogado. Y luego, silencio. Esa fue la última vez que lo vi. 6 meses después, mi hermana me llamó para decirme que papá había muerto. Un infarto masivo. Murió en la iglesia durante la misa del domingo. Murió haciendo lo que amaba, rodeado de su comunidad de fe. Y yo ni siquiera fui al funeral. Le dije a mi hermana que estaba muy ocupada. La verdad es que estaba demasiado drogada para levantarme y demasiado cobarde para enfrentar el hecho de que las últimas palabras que le había dicho a mi padre habían sido palabras de odio. Durante los siguientes 4 años me hundí aún más. Si pensabas que ya había tocado fondo, estabas equivocada. Siempre hay un fondo más bajo. Siempre hay una forma de caer más profundo. Empecé a robar. No solo medicamentos, dinero, carteras, lo que fuera. Le robé a mi propia madre, esa mujer que me dio la vida, que a pesar de todo seguía preocupándose por mí. Le robé $500 que tenía ahorrados. Era todo su dinero. Y yo lo tomé para comprar pastillas. Tuve 3 sobredosis en esos 4 años. 3 veces que debí morir. 3 veces que los paramédicos me rescataron justo a tiempo. 3 veces que desperté en un hospital, decepcionada de seguir viva. Porque sí, llegué a ese punto. Al punto donde la muerte parecía preferible a seguir viviendo en ese infierno que yo misma había creado. Y entonces llegó la noche del 15 de marzo de 2018, una fecha que está grabada a fuego en mi memoria, una fecha que dividió mi vida en un antes y un después. Había estado bebiendo desde la tarde, vodka barato, mezclado con pastillas, demasiadas pastillas, ni siquiera recuerdo cuántas tomé. Perdí la cuenta después de 15. Estaba en mi apartamento, sola. Como siempre, no tenía televisión, no tenía nada. Solo una cama, una silla y botellas vacías por todos lados. Recuerdo que me empezó a doler el pecho. Un dolor diferente. No el dolor sordo de siempre. Este era agudo, penetrante. Como si alguien estuviera clavándome un cuchillo directo al corazón y lo estuviera retorciendo. Traté de levantarme, pero no pude. Mis piernas no respondían. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Y entonces el dolor explotó. No hay otra forma de describirlo. Fue como si mi pecho literalmente explotara desde adentro. Caí de la cama. Mi cabeza golpeó el suelo. Lo último que recuerdo con claridad es el sabor a sangre en mi boca y pensar, por fin se acabó. Pero no se acabó. De hecho, apenas estaba comenzando. Lo que vino después, Dios mío, lo que vino después es algo que ni los mejores escritores de horror podrían imaginar, porque fue real. Tan real como el dolor que había sentido, tan real como el suelo frío bajo mi mejilla, tan real como las lágrimas que ahora mismo están corriendo por mi rostro mientras te lo cuento. Antes de continuar con lo que experimenté esa noche, lo que vi, lo que escuché del otro lado, necesito pedirte algo importante. Si esta historia está resonando contigo, si sientes que hay algo más grande pasando aquí que solo una anécdota interesante, te pido que apoyes este canal. Suscribiéndote permites que testimonios como el mío lleguen a las personas que más los necesitan. Hay millones de personas ahí fuera, adictos, pecadores, gente que piensa que no hay esperanza para ellos, que necesitan escuchar que Dios no se ha rendido con ellos, que todavía hay tiempo, pero solo si están vivos para escucharlo. Tu suscripción hace posible que estos mensajes de advertencia y esperanza se difundan. Solo dale al botón de suscribirse si aún no lo has hecho. Ahora sí, te cuento lo que pasó cuando mi corazón dejó de latir. No sé cuánto tiempo pasó en términos terrenales antes de que me diera cuenta de que algo había cambiado. No hubo una transición suave.
No hubo un túnel de luz como dicen en las películas. Simplemente, en un momento estaba en el suelo de mi apartamento y al siguiente ya no estaba. Pero ya no estaba no es exacto tampoco, porque yo seguía existiendo, seguía teniendo conciencia, seguía siendo yo, solo que ya no tenía cuerpo. O más bien, tenía algo que parecía un cuerpo, pero no lo era. Podía verme las manos, pero cuando intentaba tocar algo, no podía. Era como ser un fantasma, como existir pero no existir al mismo tiempo. Y entonces noté dónde estaba. Y créeme, no era el cielo. Oscuridad. Eso fue lo primero que registré. Pero no una oscuridad normal, como cuando apagas la luz en tu habitación. Esta era una oscuridad densa, casi tangible. Una oscuridad que pesaba, que oprimía, que te envolvía como una manta húmeda y fría que te asfixiaba lentamente. No había suelo visible, pero yo estaba parada en algo. No había paredes visibles, pero sabía que estaba encerrada. Y el frío, Dios mío, el frío. Un frío que te penetraba hasta lo más profundo del alma. Un frío que no era solo temperatura, sino ausencia. Ausencia de calor, ausencia de luz, ausencia de esperanza, ausencia de amor, ausencia de Dios. Y entonces los escuché, los gritos. No eran gritos de dolor físico. Bueno, quizás algunos lo eran, pero la mayoría eran algo peor. Eran gritos de desesperación absoluta, de agonía mental, de tormento psicológico. Gritos de gente que había perdido toda esperanza, que sabía que donde estaban era para siempre, que no había salida, no había rescate, no había segunda oportunidad. Por favor, escuchaba. Por favor, que alguien me ayude. No lo sabía, no lo sabía. Perdón, perdón, perdón. Solo un día más, por favor, solo un día más. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? Me merezco esto, lo sé, me lo merezco, pero no puedo soportarlo, no puedo soportarlo más. Y la cosa más aterradora, la que me heló la sangre que ya no corría por mis venas, fue darme cuenta de algo. Esas voces habían estado gritando por mucho tiempo. No días, no meses, años, décadas, siglos quizás. Y seguirían gritando, para siempre. Intenté caminar, o más bien, intenté moverme, porque no estoy segura de que caminar sea la palabra correcta para lo que hice. Me moví hacia donde parecía que venían las voces. Y mientras me movía, empecé a ver formas, sombras, figuras humanas, pero no del todo, como versiones distorsionadas de personas. Algunos estaban acurrucados en el suelo, meciéndose de adelante hacia atrás. Otros caminaban en círculos, hablando solos. Otros simplemente estaban parados, con la mirada perdida en la nada, en un estado que era peor que cualquier tormento activo, la desesperanza total. Y entonces la vi. Vi a una mujer, y la reconocí. Era alguien que había conocido en vida. Una mujer que vivía en el mismo edificio que yo. Se llamaba Gloria. Había muerto 2 años antes, sobredosis. La encontraron una semana después cuando el olor alertó a los vecinos. Yo había ido a su funeral. Bueno, no exactamente al funeral. Había pasado por fuera de la funeraria, vi el ataúd y seguí de largo. Demasiado drogada para entrar. Gloria, la llamé. O intenté llamarla. No estoy segura de si mi voz hizo sonido o si fue solo un pensamiento, pero ella se volteó. Y cuando me miró, vi sus ojos. Ojos llenos de un sufrimiento que no tiene nombre. Ojos que habían visto cosas que ningún ser humano debería ver. Ojos que habían perdido toda luz. No deberías estar aquí, me dijo. Su voz era extraña, como si saliera de muy lejos y de muy cerca al mismo tiempo. No todavía. Todavía tienes oportunidad. Vete, vete. ¿Dónde estoy?, le pregunté. Aunque en el fondo ya lo sabía. Ya lo sabía. Donde terminamos los que no nos arrepentimos, dijo. Y entonces empezó a llorar. Un llanto que era puro dolor. No lo sabía. Pensé que tenía tiempo.
Pensé que podía cambiar después, pero después nunca llegó. Y ahora estoy aquí, y no puedo salir. Nunca podré salir. Intenté acercarme a ella, intenté tocarla, intenté consolarla de alguna manera. Pero cuando extendí mi mano, ella retrocedió aterrorizada. «¡No me toques!», gritó. «¡No me toques! Tú todavía tienes esperanza. Si me tocas, si te quedas aquí mucho tiempo, no podrás regresar. ¡Vete! ¡Vete ahora!». Y fue en ese momento exacto, cuando sentí una presencia detrás de mí. Una presencia que reconocí al instante, aunque habían pasado 4 años desde la última vez que la sentí. Una presencia que conocía mejor que ninguna otra en el mundo. Me di vuelta, y ahí estaba él, mi padre. Pero no era el padre viejo y cansado que había visto por última vez. Era el padre que recordaba de mi infancia, fuerte, vital, radiante. Su rostro tenía una luz que no venía de ninguna fuente externa. Venía de dentro, venía de él. Y en sus ojos, esos ojos que yo había hecho llorar tantas veces, vi amor. Un amor que no me merecía. Un amor que nunca había comprendido. Un amor que era tan puro, tan real, tan poderoso, que me hizo caer de rodillas. «Papá», susurré. Y entonces lloré. Lloré como no había llorado en décadas. Lloré por todo, por cada error, por cada oportunidad desperdiciada, por cada palabra cruel que le había dicho, por no haber ido a su funeral, por haber desperdiciado la vida que él me dio, por haberlo decepcionado una y otra vez. Pero él no me regañó, no me recordó mis errores. Simplemente se arrodilló frente a mí y dijo: «Hija mía, has venido a ver lo que intenté advertirte. Has venido a ver el lugar de los que mueren sin arrepentirse». «¿Dónde estamos?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Este no es el infierno final», me explicó. Su voz era suave pero firme. «El infierno final viene después del juicio. Este es el lugar de espera. El lugar donde las almas que murieron en pecado mortal, sin arrepentimiento, sin buscar el perdón de Dios, esperan el juicio final. Y créeme, hija, esta espera es un tormento en sí misma, porque aquí ya saben cómo termina. Ya saben que no hay esperanza. Ya saben que el juicio los condenará. Y tienen que vivir con ese conocimiento, con ese peso, con esa certeza, hasta el día del juicio». «Pero Gloria», dije, volteando a ver a la mujer que seguía llorando en la distancia. Ella no era mala. Tenía problemas como yo, pero no era mala. «El bien y el mal no se miden como ustedes piensan», me dijo mi padre. «Dios es justo, pero también es santo. Y el pecado, cualquier pecado sin arrepentir, nos separa de él. Gloria tuvo 1000 oportunidades de arrepentirse, 1000 momentos donde Dios tocó a su puerta. Pero ella, como tú, eligió las drogas, eligió la oscuridad, eligió huir de Dios en vez de correr hacia Él. Y cuando murió, murió en ese estado, sin haberse arrepentido, sin haber buscado perdón, sin haber aceptado el sacrificio que Cristo hizo por ella. ¿Y tú?», le pregunté. «¿Dónde estás tú? ¿Por qué no estás aquí?». Y su rostro se iluminó aún más. «Porque yo me arrepentí, hija. Yo no era perfecto. Ningún humano lo es. Yo también pequé. Yo también fallé. Pero yo busqué el perdón de Dios. Yo acepté a Cristo como mi Salvador. Yo me confesé. Yo me arrepentí genuinamente de mis pecados. Y cuando morí, morí en estado de gracia. Por eso estoy en paz. Por eso puedo descansar. Por eso Dios me permitió venir aquí hoy, a advertirte, a mostrarte, a darte una última oportunidad». «¿Una última oportunidad?», repetí. Mi voz era apenas un susurro. «Nadia», me dijo, tomando mis manos entre las suyas. Y sentí calor. Después de todo ese frío, sentí calor. «Tú no deberías estar aquí todavía. Tu cuerpo está en el suelo de tu apartamento. Tu corazón se detuvo. Los paramédicos están en camino.
Alguien escuchó el golpe cuando caíste y llamó al 911. Llegarán en 3 minutos, te encontrarán, intentarán reanimarte. Y después de 60 minutos de intentar, cuando ya estén por declararte muerta, tu corazón volverá a latir. Volverás. Pero no volverás igual. Volverás con este conocimiento, con esta advertencia, con este mensaje. ¿Qué mensaje?, pregunté, aunque sentía que ya sabía. Mi padre se puso de pie y me ayudó a levantarme. Luego, con un gesto de su mano, me mostró el lugar completo. Y fue entonces cuando realmente vi. Vi a cientos, miles, millones de almas, todas en diferentes estados de tormento, todas esperando, todas sin esperanza. Este es el mensaje, me dijo. Dile al mundo que esto es real, que el infierno es real, que el juicio es real, que Dios es real. Pero también diles que su misericordia es real, que su amor es real, que su perdón es real. Que no importa qué tan profundo hayas caído, no importa qué hayas hecho, si te arrepientes genuinamente, si buscas su perdón, si aceptas el sacrificio de Cristo, puedes ser salvada. Pero no esperes. No pienses que tienes tiempo. Gloria pensó que tenía tiempo. Mira dónde está ahora. ¿Y qué hay de toda la gente buena que no cree en Dios?, le pregunté. Era una pregunta que siempre me había hecho. La bondad humana no es suficiente, me dijo con tristeza. No porque Dios sea cruel, sino porque Dios es santo, absolutamente santo. Y nosotros, por nosotros mismos, no podemos alcanzar esa santidad. Necesitamos a Cristo, necesitamos su sacrificio, necesitamos su gracia. Esa es la verdad que el mundo no quiere escuchar, pero es la verdad. Y tú vas a volver para decirla. Nadie me va a creer, le dije. Muchos no te creerán, admitió. Se burlarán de ti, te llamarán loca, dirán que fue una alucinación. Pero algunos creerán. Y esos algunos son los que necesitan escuchar. Esos algunos son las razones por las que vas a regresar. Esos algunos son las almas que puedes ayudar a salvar de terminar aquí. Papá, le dije, mientras sentía que algo me jalaba de regreso. Papá, lo siento. Siento todo lo que te dije. Siento no haber ido a tu funeral. Siento haber desperdiciado mi vida. Siento... Él me interrumpió, poniéndome un dedo sobre los labios. Ya lo sé, hija, y ya te perdoné. Hace mucho tiempo, desde antes de morir. Yo sabía que eras una mujer herida. Yo sabía que el abuso que sufriste de niña te rompió algo adentro. Yo sabía que las drogas eran tu forma de escapar del dolor. Yo lo sabía todo. Y nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Y nunca dejé de rezar por ti. Mis oraciones por ti fueron lo último que salió de mi boca antes de morir. Y Dios escuchó esas oraciones. Por eso estás aquí. Por eso te está dando esta oportunidad. El jalón se hizo más fuerte. Sentí como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando hacia atrás. Tengo que irme, dije, entrando en pánico. Papá, no quiero dejarte. No me estás dejando, me dijo con una sonrisa. Yo estoy en paz. Estoy descansando en el Señor. Estoy esperando el día de la resurrección, cuando todos los justos nos levantaremos con cuerpos gloriosos. Tú tienes trabajo que hacer todavía. Ve, vive, cambia, arrepiéntete y ayuda a otros a no terminar aquí. Ese es tu propósito ahora. Esa es tu misión. Te amo, papá. Fueron las últimas palabras que logré decir antes de que la oscuridad me tragara de nuevo. Despertar fue como nacer de nuevo. Excepto que en vez de entrar a un mundo de luz y calor, entré a un mundo de dolor y caos. Escuchaba voces gritando, máquinas pitando, el olor a desinfectante y sudor, manos sobre mi pecho, alguien bombeando mi corazón, electricidad atravesándome el cuerpo una y otra vez. Otra vez escuchaba, carguen a 200, despejado. Y entonces todo el dolor del mundo explotó en mi pecho al mismo tiempo. Grité. O intenté gritar, no estoy segura. Lo siguiente que supe es que tenía un tubo en la garganta y gente a mi alrededor con expresiones de shock total.
No es posible, escuché a alguien decir. Llevaba 60 minutos sin signos vitales. 60 minutos, esto no es posible. Pero era posible, porque había pasado. Y yo estaba de vuelta. Y todo lo que había experimentado, todo lo que mi padre me había mostrado, todo el horror y la advertencia y el mensaje, estaba grabado en mi alma de una manera que nunca podría olvidar. Pasé 2 semanas en el hospital. Los médicos no podían explicar lo que había pasado. Hicieron todo tipo de pruebas: escáneres cerebrales, electrocardiogramas, análisis de sangre, todo. Buscaban daño cerebral. Buscaban alguna explicación lógica de cómo alguien puede estar sin oxígeno en el cerebro durante 1 hora y no tener ningún daño. No encontraron nada. Nada. Estaba perfecta. Mejor que perfecta, de hecho. Todos los problemas de salud que había desarrollado por años de drogas y alcohol, todos los daños a mi hígado, a mis riñones, todo había mejorado dramáticamente. Los doctores lo llamaron un milagro médico. Yo lo llamé lo que era, un regalo de Dios. Pero el verdadero milagro no fue físico. Fue lo que pasó dentro de mí. Desde el momento en que abrí los ojos, ya no era la misma persona. No era Nadia la adicta. No era Nadia la sin esperanza. No era Nadia la que quería morir. Era Nadia la que había visto el otro lado. Nadia la que había recibido una segunda oportunidad. Nadia la que tenía un mensaje que dar. Lo primero que hice cuando pude hablar fue pedirle a la enfermera que llamara a un sacerdote. Pensó que me estaba muriendo de nuevo. No, le dije. Necesito confesarme. Necesito confesarme ahora. El padre Miguel vino esa misma tarde. Estuve confesándome durante 2 horas. 25 años de pecados. 25 años de errores. 25 años de apartarme de Dios. Cuando terminé, los 2 estábamos llorando. Me dio la absolución y sentí, literalmente sentí, como un peso de 1000 kilos se levantaba de mi pecho. Sentí la gracia de Dios llenando los espacios vacíos que las drogas habían dejado. Sentí amor, amor real, amor divino, el amor que mi padre había tratado de mostrarme toda mi vida. Cuando salí del hospital, no regresé a mi apartamento, no podía. Llamé a mi hermana, le conté todo. Al principio no me creyó. Pensó que estaba teniendo delirios postraumáticos. Pero cuando me vio, cuando vio que estaba sobria, que estaba clara, que estaba diferente, empezó a creer. Me llevó a su casa. Me dejó quedarme en su cuarto de huéspedes. Y por primera vez en décadas, no tuve el impulso de drogarme. No tuve ansiedad. No tuve temblores de abstinencia. Nada. Era como si Dios hubiera simplemente removido la adicción de mí de raíz. Los médicos especialistas en adicciones con los que hablé después me dijeron que eso era imposible, que la adicción no desaparece así nomás, que siempre hay recaídas, que el proceso toma años, pero han pasado 7 años desde esa noche, 7 años, y no he tocado una sola droga, no he tomado una sola copa de alcohol, no porque tenga una fuerza de voluntad sobrehumana, sino porque Dios me liberó completamente. Busqué a mis hijos. Eso fue lo más difícil. Habían pasado 13 años desde que los había visto. 13 años. Mi hija mayor tenía 27 años. Mi hijo del medio 25. Mi hija menor 23. Eran adultos con sus propias vidas. Vidas que yo me había perdido. Graduaciones, novios, trabajos, alegrías y tristezas que yo no había estado ahí para compartir. Mi hija mayor no quiso verme al principio. No la culpo. Yo la había abandonado cuando más me necesitaba, cuando era una adolescente vulnerable, cuando su cuerpo estaba cambiando, cuando necesitaba una madre, y yo no estuve ahí. Pero insistí. Le escribí cartas, le dejé mensajes, le conté mi experiencia, y finalmente, después de 6 meses, aceptó verme. Nos encontramos en un café. Me senté frente a ella.
Vi cómo me miraba con una mezcla de rabia, dolor, curiosidad y algo más. ¿Esperanza quizás? Le conté todo, todo. No me guardé nada. Le hablé del abuso que sufrí de niña, algo que nunca le había contado. Le expliqué cómo eso me rompió, cómo las drogas se convirtieron en mi escape, cómo la había fallado a ella y a sus hermanos, cómo lo sentía más de lo que las palabras podían expresar. Y luego le conté sobre aquella noche, sobre mi muerte, sobre lo que vi, sobre mi encuentro con su abuelo, sobre el mensaje que me dio. Lloró, lloré. Y al final, después de 3 horas de hablar, me dijo: no sé si puedo perdonarte todavía, me heriste demasiado, pero veo que algo cambió en ti. Veo que eres diferente. Veo a la mamá que siempre quise tener pero que nunca tuve. Dame tiempo, pero... gracias por regresar. Gracias por intentar. Hoy, 7 años después, tengo una relación con mis 3 hijos. No es perfecta. El daño que les causé no desaparece de la noche a la mañana, pero están en mi vida. Vienen a visitarme, celebramos cumpleaños juntos y lo más hermoso, todos han vuelto a la iglesia, todos están buscando a Dios. Y 2 de ellos me han dicho que fue mi testimonio, mi cambio radical, lo que los convenció de que Dios es real. Hoy vivo de forma muy simple, visto ropa humilde como puedes ver, no porque sea pobre. Mi hermana me ofreció ayuda financiera muchas veces, pero yo elegí vivir así. Elegí renunciar a lo material, porque después de ver lo que vi, después de entender lo que realmente importa, las posesiones materiales perdieron todo significado para mí. Trabajo limpiando casas. Gano lo suficiente para cubrir mis necesidades básicas. Y el resto de mi tiempo lo dedico a mi misión: compartir este mensaje. Voy a prisiones, voy a centros de rehabilitación, voy a refugios para mujeres maltratadas. Voy a donde sea que me inviten y cuento mi historia. Cuento sobre la noche que morí, sobre el lugar que vi, sobre las almas que no pueden descansar, sobre mi padre que vino a advertirme, sobre la realidad del infierno, pero también, y esto es importante, sobre la realidad del amor de Dios y su misericordia, porque eso es lo que más me impactó de toda la experiencia. No fue el horror del lugar de espera, no fueron los gritos de las almas condenadas, fue darme cuenta de que Dios nunca me abandonó, ni siquiera cuando yo lo maldecía, ni siquiera cuando rechazaba a mi Padre que representaba todo lo que Dios es, ni siquiera cuando vivía en pecado consciente y deliberado. Dios nunca dejó de amarme, nunca dejó de perseguirme. Nunca dejó de darme oportunidades. Y cuando finalmente toqué fondo, cuando finalmente morí, me dio una experiencia que me cambiaría para siempre. He compartido este testimonio en pequeñas iglesias, en grupos de oración, y ahora aquí, en este canal. Mucha gente me cree, mucha gente no me cree. Algunos me llaman mentirosa, otros me llaman loca. Algunos incluso me han dicho que mi experiencia fue demoníaca, diseñada para engañarme, pero yo sé lo que viví, sé lo que vi, sé lo que mi padre me dijo, y sé que este mensaje es real. ¿Quiero asustarte con esta historia? Sí, no voy a mentir. Quiero que sientas el miedo que yo sentí, porque ese miedo puede salvarte. Ese miedo puede hacer que examines tu vida, que evalúes dónde estás espiritualmente, que te preguntes, si muriera hoy, ¿dónde terminaría? ¿En el descanso como mi padre? ¿O en ese lugar de espera, con Gloria y millones de otras almas, esperando un juicio que sé que me condenará? Pero también quiero que tengas esperanza, porque no importa qué tan lejos hayas caído, no importa qué hayas hecho. Yo fui adicta durante 25 años, abandoné a mis hijos, le robé a mi madre, le dije cosas horribles a mi padre en su cara. Viví en pecado consciente día tras día tras día. Y Dios aún me salvó. Dios aún me dio una segunda oportunidad. Si me la dio a mí, te la puede dar a ti.
Pero necesitas actuar, no esperes, no digas mañana, no digas cuando esté listo. Gloria iba a cambiar mañana. Todos esos millones de almas que vi iban a cambiar mañana. Pero mañana nunca llegó. Y ahora están atrapados en tormento, esperando un juicio que saben que los condenará. Arrepiéntete. Hoy, ahora. No importa qué religión tengas o no tengas. No importa si has ido a la iglesia alguna vez en tu vida. Arrepiéntete de verdad. Pídele perdón a Dios. Acepta el sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz. Decide cambiar tu vida. Y hazlo. No lo pienses, no lo planees, hazlo. Y si eres adicto como yo lo fui, escúchame. Hay esperanza para ti. Las drogas son poderosas. El alcohol es poderoso. Pero Dios es más poderoso. Yo soy la prueba viviente. Busca ayuda. Ve a una clínica. Ve a una iglesia. Ve a Alcohólicos Anónimos. Ve a donde sea. Pero busca ayuda. Y sobre todo, busca a Dios. Porque Él es la única fuente real de sanación. Y si eres madre como lo fui yo, y has fallado a tus hijos como yo lo hice, escúchame. Nunca es tarde para regresar. Nunca es tarde para pedirles perdón. Nunca es tarde para intentar reconstruir lo que destruiste. Mis hijos me perdonaron. No rápidamente, no fácilmente, pero lo hicieron. Porque vieron un cambio genuino, porque vieron a Dios trabajando en mí. Y tus hijos pueden hacer lo mismo. Antes de terminar, quiero que sepas algo más. Después de mi experiencia, empecé a investigar. Leí cientos de testimonios de otras personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. ¿Y sabes qué descubrí? Que mi experiencia no es única. Hay miles, literalmente miles de personas que han reportado experiencias similares. Gente de todas las religiones, de todos los países, de todas las edades. Gente que fue declarada clínicamente muerta y regresó con el mismo mensaje. Hay un más allá. El infierno es real. El juicio es real. Y necesitamos prepararnos. Los escépticos dicen que son alucinaciones causadas por falta de oxígeno en el cerebro. Dicen que es el cerebro creando experiencias basadas en nuestras creencias culturales. Pero yo les pregunto, ¿cómo explican los casos donde la persona ve cosas que no podría haber visto? ¿Cómo explican que personas ateas regresen convertidas? ¿Cómo explican que niños pequeños, que no tienen concepto de religión o infierno, reporten experiencias similares? ¿Cómo explican mi caso, donde estuve muerta 60 minutos y regresé sin daño cerebral? La ciencia no tiene respuestas para esto, pero la fe sí. Si llegaste hasta aquí, hasta el final de mi testimonio, hay una razón. No es coincidencia. Quizás Dios está tocando a tu puerta en este momento. Quizás este es tu momento de decisión. Quizás eres como yo, en el fondo del pozo, pensando que no hay esperanza. O quizás eres alguien que vive una vida normal, pero que nunca ha considerado realmente qué hay después de la muerte. Te pido 3 cosas antes de que te vayas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, déjamelo saber en los comentarios. No necesitas escribir tu vida entera. Solo dime desde qué país me estás escuchando, o comparte si has tenido alguna experiencia similar, o simplemente dime amén si crees. Tu comentario me ayuda a saber que este mensaje está llegando a las personas correctas, y quién sabe, tal vez tu comentario inspire a alguien más que lo necesite leer. Segundo, si aún no te has suscrito a este canal, te lo pido de corazón. Este canal existe para compartir testimonios reales de personas que han experimentado lo sobrenatural. Personas que han visto el otro lado. Personas que tienen mensajes de advertencia y esperanza. Tu suscripción permite que más testimonios lleguen a más personas. Permite que almas sean salvadas. Así de simple. Un clic puede ser la diferencia entre que alguien escuche este mensaje a tiempo o no. Tercero, si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. No tengas pena. No tengas miedo de que piensen que estás loco. Yo prefiero que piensen que estoy loca y salvar un alma, a quedarme callada y que alguien termine en ese lugar de tormento porque nunca escuchó la advertencia.
Comparte este video con esa amiga adicta, con ese familiar que se burla de Dios, con ese ser querido que está al borde del suicidio, con cualquiera que necesite saber que Dios es real, que el infierno es real y que todavía hay tiempo para cambiar. Y si tú, la persona que está escuchando esto ahora mismo, eres alguien que está sufriendo, que está desesperado, que piensa que no hay esperanza, escúchame bien. Dios no te ha abandonado, aunque sientas que sí, aunque todo en tu vida apunte a eso. Dios está ahí, esperando, tocando a tu puerta, rogándote que le des una oportunidad de mostrarte su amor. No esperes a tener una experiencia cercana a la muerte como yo la tuve. No esperes a ver el lugar de tormento. No esperes a que sea demasiado tarde. Arrepiéntete hoy. Busca a Dios hoy. Cambia tu vida hoy. No mañana, hoy. Porque mañana no está garantizado. Gloria pensó que tenía mañana. Yo pensé que tenía mañana, pero mañana es una ilusión. Lo único que tienes es ahora, este momento, esta decisión. Mi padre rezó por mí hasta su último aliento. Sus oraciones me salvaron. Quizás alguien está rezando por ti ahora mismo. Quizás tu madre, tu abuela, tu hermana, alguien que te ama está pidiendo a Dios por tu salvación. No desperdicies esas oraciones. No desperdicies esa oportunidad. He compartido mi historia. He cumplido con la misión que mi padre me dio. Ahora la decisión es tuya. Puedes cerrar este video y seguir con tu vida como si nada. O puedes tomarlo como la advertencia que es, como la oportunidad que es, como el llamado de Dios que es. Elige sabiamente, porque esa elección determinará dónde pasarás la eternidad. Y la eternidad es mucho, mucho más larga de lo que cualquiera de nosotros puede comprender. Que Dios te bendiga, que Dios tenga misericordia de tu alma, y que Dios te dé el valor de elegir correctamente mientras todavía tienes tiempo. Yo soy Nadia. Morí durante 1 hora. Mi padre me mostró el lugar donde las almas que no se arrepintieron esperan su juicio. Y regresé para advertirte. No desperdicies esta advertencia. No desperdicies tu vida. No desperdicies tu alma. El tiempo se está acabando. Para todos nosotros, ¿estás listo?